Buenos días, el día de hoy nosotros vamos a empezar a ver sociedades tradicionales. No olviden que nos encontramos en nuestro segundo parcial en la semana 8. Bueno, con el propósito de situar el proceso de cambio en las sociedades actuales, nosotros podemos remitirnos al pasado para intentar entender su transformación y lo haremos, jóvenes, de una forma esquemática para obtener una imagen global y descriptiva, obviamente apoyándonos en algunos autores que han trabajado en forma extensa estos temas. Y nos referimos en particular, jóvenes, a la civilización occidental y dentro de esta sobre todo a la cristiandad. Vamos a estudiar, jóvenes, como punto de referencia otras sociedades que predominaron en tiempos pasados, obviamente basándonos en una distinción. Y vamos a hablar de sociedades tradicionales y sociedades modernas. Bueno, vamos a hacer un hincapié o vamos a dar una información sobre el mundo de la vida. El mundo de la vida es el ámbito estructurado de creencias, suposiciones, valores y prácticas culturales que constituyen el significado en la vida diaria. Nosotros podemos decir, chicos, que son presupuestos no problemáticos y precientíficos de todo entendimiento y significado, y constituyen un fondo de creencia del sujeto, obviamente de carácter genuinamente social. Y esto, jóvenes, tiene que ver con el tiempo y la historia en que hemos nacido. Este saber de sentido común lo hemos recibido de nuestros mayores en forma de tradición para obviamente orientar la conducta, y son acervos heredados culturalmente y administrados por instituciones religiosas que son unidades de sentido para la sobrevivencia tanto individual y colectiva del grupo, que comparten obviamente metas comunes, las cuales otorgan identidad y unidad al grupo. Estas, chicos, transmitieron un orden de sentido con un alto grado de coherencia mediante sus formas de socialización. Y estos acervos marcan las fronteras que nos separan de la animalidad. ¿Por qué? Porque establecen límites de lo pertinente, en la interacción social, y también contribuyen a regular la convivencia, tanto las normas que limitan la violencia, el comportamiento sexual, entre otras conductas. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los tratados de historia de las religiones. En su tratado o en el Tratado de Historias de las Religiones, Eliade interpreta que la defensa de los lugares habitados y de las ciudades fueron en su origen defensas mágicas. Y chicos, estas defensas mágicas como tal fueron fosos, laberintos y murallas. Más que proteger a la ciudad de un posible ataque de seres humanos, tenían como fin impedir la invasión de los demonios y de las almas de los muertos que acostumbraban merodear por los lugares que frecuentaron en vida y que debían ser aplacadas. De hecho, estos saberes se transmiten a los jóvenes de generaciones y les ayudan a resolver problemas en relación con el entorno tanto natural como social. Chicos, para que quede un poco más claro, en el mundo de la vida, chicos, la religión contiene elementos que apaciguan el terror caótico por experiencias límite como la caducidad, el mal, el sufrimiento, la enfermedad o incluso la muerte, pues ofrece refugio y sentido para enfrentar estas contingencias de la existencia humana. En las sociedades tradicionales, chicos, la religión cumplió una función ordenadora, y no tanto ordenadora, sino algunos le llaman nómica, que me refiero a norma. Y al imponer una realidad poderosa y distinta al individuo, esta permite abrir un espacio suprahumano. El orden de lo sagrado, con el que justifica el orden social, dota de dignidad a los imperativos prácticos del mundo de la vida. Y este marco, chicos, este marco legitima esa tradición al indicar por qué las cosas son como son. De hecho, en las sociedades tradicionales, los acervos de sentido
se expresan en proverbios, máximas moralizantes, leyendas e incluso mitos. Y asimismo, chicos, en las religiones tradicionales existen teologías, acompañadas por dogmas y rituales. De hecho, Leibniz creó la palabra teodicea, la cual detonaba un texto donde abordó cuestiones de Dios, la libertad del hombre e incluso el origen del mal, y tiene un sentido justificatorio o legitimador del orden del mundo. Hoy en día, las teodiceas religiosas han perdido, vamos a llamarlo de esta manera, plausibilidad. ¿Por qué? Porque no son aceptadas en contextos tanto laicos o civiles. En la civilización, chicos, occidental, el cristianismo se presentó como el principal modelador de sentido global, e incluso algunos economistas y sociólogos han relacionado el principio del tradicionalismo occidental con las formas de la sociedad feudal. Para que nosotros podamos entender un poco mejor estos temas, vamos a empezar a hablar de la laicidad. De hecho, chicos, antes de hablar de la laicidad, vamos a hablar un poco de Luis Villoro, el cual fue un profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y de hecho Letras de la UNAM y coordinador de la carrera de Filosofía en la misma. Incluso fue embajador de México ante la UNESCO con sede en París. De hecho, editó varios libros de filosofía e historia de las ideologías y recibió el Premio Nacional de Filosofía y Ciencias Sociales. De hecho, fue un investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y profesor de la asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros, ya que dimos un poco de su biografía, unos datos, vamos a empezar a hablar de la laicidad ahora sí. Cuando yo me refiero a una laicidad, me estoy refiriendo a un fenómeno que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y tuvo su origen en el conflicto entre el poder político y el poder religioso, y sobre todo, chicos, se agudizó a partir de la reforma de Lutero. De hecho, las guerras por motivos religiosos llevaron a la laicidad, entendida como la separación de la institución eclesiástica de funciones civiles, las cuales serían asumidas para el Estado. Y esto trajo un gran cambio. Y ya que trajo un gran cambio, ahora sí, vamos a entrar a hablar de las sociedades modernas. A partir de los siglos, chicos, 12 y 13 después de Cristo, sobrevendrán importantes cambios económicos, sociales y políticos. De hecho, aparece una nueva clase social, la de los burgueses, quienes formaron burgos o barrios alrededor de los castillos feudales. De hecho, eran comerciantes y banqueros que habían acumulado dinero, que invertían para obtener más ganancias económicas. De hecho, la gente se desplazó hacia estos lugares, pues la Iglesia no veía con buenos ojos la práctica del comercio por su búsqueda de lucro, es decir, querer obtener una ganancia. Hacia fines del siglo XIV surge un movimiento intelectual, el cual le conocemos o le llaman el Renacimiento, que significó obviamente un gran cambio cultural. De hecho, comenzó en el norte de Italia y se extendió rápidamente hacia el resto de Europa durante los siglos XV y XVI en Ámsterdam, Países Bajos. A Lisboa llegaron a inicios del siglo XVI los cargamentos de especie de la India. Los pensadores y artistas de este movimiento buscaron un renacer del arte y la cultura de la antigüedad griega, por la cual sintieron gran admiración. Vamos a empezar a hablar un poco sobre todos los descubrimientos, inventos y utilización de herramientas por los europeos durante este periodo. De hecho, chicos, en el siglo XII se empezaron a descubrir el timón, pieza para las embarcaciones. En el siglo XIII, el arco largo, el cuadrante, que era un instrumento que servía para la navegación. En el siglo XIV surgen las armas de fuego, las chimeneas. En el siglo XV surge la imprenta en Europa, el tornillo, el papel, los explosivos, el cañón, obviamente todos de origen chino. Y en el siglo XVI surge el reloj, estudio de la anatomía humana,
ferrocarriles, mineros, descubren una supernova, descubren la máquina de coser, el termoscopio, molinos de viento y se descubren las constelaciones del hemisferio sur. Como ustedes se podrán dar cuenta, empezó a existir una gran evolución en cuanto a descubrimientos, en cuanto a inventos y obviamente utilización de herramientas por los europeos. Nosotros vamos a hablar ahorita de la visión geocéntrica. Cuando yo les hablo de la visión geocéntrica, mencionamos que de todo en el universo gira alrededor de la Tierra, se cimbró con los descubrimientos astronómicos. De hecho, el polaco Nicolás publica en 1543 sobre las revoluciones de los orbes celestes, donde sostenía que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol en órbitas circulares. A esto se le conoce como visión heliocentrista. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, del siglo XVII, el astrónomo alemán Johann Kepler, después de sus observaciones, demostró que los planetas recorren órbitas elípticas u ovaladas alrededor del Sol. Y después entra el turno de Galileo. Recuerden que Galileo observó con telescopio los cráteres de la Luna e hizo ver que ésta tenía montañas y valles como la Tierra. Isaac Newton, en el siglo XVII, llegó a aportar una descripción definitiva del sistema solar, en donde explicó con exactitud por qué se mueve de tal modo los astros alrededor del Sol. Además, formó la ley de gravitación universal. ¿Y de qué habla esta ley, chicos? Bueno, esta ley, chicos, afirma que cualquier objeto atrae a cualquier otro objeto con una fuerza que aumenta cuanto más grandes sean los objetos y que disminuye cuanto más distancia haya entre ellos. Tal ley tiene validez en todas partes y se aleja la afirmación medieval que en el cielo rigen distintas leyes que aquí en la tierra. Y debemos mencionar que a pesar de sus descubrimientos, la fe de Newton nunca se alteró. Vamos a empezar a hablar un poco de Martín Lutero. Martín Lutero, chicos, sostuvo que el hombre no necesita pasar a través de la iglesia o de sus sacerdotes para recibir el perdón de Dios. De hecho, se para de la iglesia por criticar el comercio de las indulgencias, las cuales se prohibieron a mediados del siglo XVI. La Biblia se tradujo a las lenguas vernáculas y empezó a ser leída por las personas, pues quien no dominaba el latín no tenía acceso a la misma. También hay que hacer mucha mención, chicos, que Lutero fue inspirador de la Reforma Protestante, que supondría el cisma del cristianismo en Occidente. Defendía la necesidad de retornar el espíritu bíblico del cristianismo originario. Bueno, una vez que nosotros hablamos de Martín Lutero, hay que hacer mención. Chicos, bueno, vamos a empezar a hablar de Nicolás Maquiavelo. Él descubrió en El Príncipe a los hombres fuertes que obtienen y mantienen el poder político, con habilidad y astucia se hacen obedecer. Además, usan la fuerza y la violencia sin escrúpulos para mantener el poder y la unidad del Estado, ya que él considera que el fin justifica los medios. El hombre nuevo se concibe como posibilidad, decía él, está abierto y puede anticipar lo que quiere ser. No es parte solo del mundo natural, trasciende y va más allá. Para él los seres naturales tienen propiedades fijas, esenciales, determinadas, y el mundo humano es de cultura de las libertades, del riesgo, y se autoconstruye. Pero por supuesto, también puede intentar verse a sí mismo como una naturaleza fija, y a esto se le conoce como inautenticidad. Y cuando nosotros nos referimos a que algo es inauténtico, es porque su ser es libertad, indeterminación, no tiene otra naturaleza que la de él se dé a sí mismo por sus acciones libres.
La naturaleza del hombre, hay que hacer mucho énfasis acá, chicos, es posterior a su hacer, posterior a sus elecciones. Su dignidad consiste en ejercer su libertad y asumir lo que se sigue de sus elecciones. Cada hombre, por carecer de una naturaleza fija, debe fraguarse un destino, y lo hará con su praxis, su acción, su trabajo, su hacer y su libertad. Y con ello se da a sí mismo un lugar, y la libertad es la posibilidad de hacer algo, y las elecciones de un hombre van llenando ese vacío como tal. Hay que decir, chicos, que como conclusión, a partir del Renacimiento, los astrónomos desarrollaron el método científico y se le reconoce a Galileo Galilei ser el padre de este nuevo método, el cual consiste en investigar la naturaleza con los propios sentidos, alejándose de los dogmas de la Iglesia, así como de la filosofía de la naturaleza de Aristóteles. Y no vio como suficiente resolver problemas de investigación, obviamente con la mera reflexión, sino basarse también en la observación, en la experiencia y obviamente el experimento. Acá hay que decir como un dato curioso que Francis Bacon enfatizó al estudiar la causalidad de los fenómenos basándose en casos o hechos de experimentación para elegir teorías explicativas de algún fenómeno y obviamente su aplicación en la resolución de problemas y en el dominio de la naturaleza. De ahí viene la frase saber es poder. El realizar experimentos sistemáticos obviamente constituyó una verdadera novedad y los frutos de este método llegaron poco a poco. ¿Por qué? Porque los primeros investigadores no tenían ni calculadoras ni balanzas electrónicas, pero ¿qué creen que tenían, chicos? Tenían las matemáticas y balanzas de otro tipo y expresaban sus observaciones científicas en un lenguaje matemático. Y este método abrió camino a la revolución técnica y obviamente el progreso técnico abrió el camino a todos los inventos que llegaron después, como los telares mecánicos, como producción de medicamentos, como electrodomésticos, como lavadoras y frigoríficos. Pero lamentablemente, chicos, también llegó el desempleo, la contaminación y nuevas enfermedades. Lo que podemos nosotros finalizar, o mejor dicho, lo que percibimos en este relato, es el cambio o tránsito de la sociedad tradicional a la moderna. Cuando nosotros hablamos de la transformación de una sociedad, nos estamos refiriendo a que fue regida por vínculos familiares, naturales, valores tradicionales de amistad o de grupo, y a una nueva sociedad regida por una racionalidad instrumental, sobre todo en la industria, donde todo está calculado, programado para ajustar los medios más eficientes a fin de alcanzar una meta. Chicos, la otra semana nosotros vamos a ver modernidad, modernización. Les pido que por favor lean su información para que tengan otro apoyo. En la videoconferencia nosotros vamos a hablar de cualquier duda y cualquier pregunta y vamos a desarrollar estos temas. De mi parte sería todo. Lean bien sus indicaciones para evitar que tengan errores. Como podrán observar, esta semana también trabajaremos 2 ejercicios. De mi parte ha sido todo, chicos. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en videoconferencia. Hasta luego.